Ok, entonces supongo que se escucha bien. Ok, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creemos que justamente este mínimo base de rendimiento tiene que ver estrictamente con que puede ser una calificación aprobatoria, es decir, como que las universidades pueden basarlo en, no sé, en un 6, probablemente si es la calificación mínima para pasar las materias, como ese puede ser el mínimo de rendimiento académico, que creemos que es mucho más democrático, mucho más justo y que permite que muchas más personas tengan acceso. Pero a ver, panel, ¿cuál es el problema? Y es que justamente existe bastante desigualdad para el acceso a las universidades. En primer lugar, puede ser por un tema de privilegios, es decir, como mayor preparación para las personas que tienen más dinero, que por ejemplo no tienen que trabajar, etcétera, o también como por narrativas que le dan como preferencia a unos grupos sobre otros, como por temas de discriminación o de tu origen étnico, etcétera, ¿no? A ver, panel, y es aquí cuando comenzamos ya con la argumentación. Uno, creemos que el hecho de que se admitan a los estudiantes mediante una lotería, lo que implica que es básicamente al azar. Es decir, como si sale tu papelito, estrictamente felicidades, entraste a la universidad, la carrera que querías. Ahí va. Creemos que, uno, disminuye la brecha de desigualdad. Creo que, ojo, sabemos que hay cosas que no van a cambiar porque esta medida no es mágica, no mágicamente desaparece todas las desigualdades ni todas estas cosas que las personas viven, pero sí creemos que definitivamente ayuda a cambiar ciertas cosas, varios mecanismos para probarlos. El primero, creemos que, por ejemplo, disminuye esta brecha que tiene que ver con lo que ya les decía, con el privilegio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen responsabilidades extras porque básicamente no hay dinero suficiente en sus casas para cumplir con las necesidades de la familia y que básicamente muchas personas tienen que estudiar y trabajar al mismo tiempo. O, por ejemplo, muchas personas que tienen más acceso a recursos toman otro tipo de, no sé, como de clases para los exámenes de admisión, si es que se hace de esa manera, o toman muchas más clases, por ejemplo, de inglés para tener un mejor puntaje, etcétera. Creemos que justamente como esta discrepancia que existe entre el poder tener acceso al conocimiento y a la preparación suficiente para tener que hacer un examen, se ve mitigada a través de admitirlos a través de una lotería. ¿Por qué? Porque las calificaciones ya no están necesariamente, o sea, el acceso no está ligado al privilegio, es decir, como, porque al fin y al cabo las calificaciones sí están ligadas al privilegio que tienes para dedicarle las tareas y todo este tipo de cosas que ya les decía, pero creemos que incluso el examen no necesariamente representa como esta capacidad académica, porque, por ejemplo, muchas personas pagan para que les den clases para pasar este tipo de exámenes y básicamente como los pasan no necesariamente porque son las personas más inteligentes o más capaces, sino porque básicamente tienen la preparación para un examen que es bastante estandarizado. Entonces, tomando eso en cuenta, como preferimos que sea una lotería. Dos, creemos que también elimina como esta narrativa de la meritocracia, donde básicamente si tú no entras a la universidad porque no pasas el examen, porque no sacaste los puntos que necesitabas para ese examen, no depende intrínsecamente de qué tanto te esforzaste, porque muchas veces como culpan a los estudiantes y a las personas que no entran a estas carreras porque les dicen, ay, es que no te esforzaste lo suficiente y no estudiaste lo suficiente, no tienes las calificaciones suficientes, entonces por eso no entraste, no necesariamente porque el sistema sea súper opresor y que limita la cantidad de personas y que de todas maneras está ligado al privilegio, ¿no? Creemos que eso es bastante bueno, porque al fin y al cabo entras a la universidad independientemente de si te esfuerzas o no, siempre y cuando tengas como esta calificación como aprobatoria, etcétera, ¿no? Tercer mecanismo. Creemos que esto también disminuye estigmas, porque básicamente eh, sí, hay muchas personas que, por ejemplo, no eligen ciertas carreras porque justamente les dicen como, ah, es que debes tener una calificación súper alta como para poder acceder a este tipo de cosas. O, por ejemplo, la calificación no te limita como acceder a esto, limita o quita los estigmas, o por lo menos los disminuye respecto a las personas que entran o que quieren seguir ciertas carreras porque desean soñar y porque desean ser médicos y porque necesariamente, por ejemplo, algo que se cree muchísimo y es generalizado es que, por ejemplo, las personas que se dedican a la medicina o son médicos son personas súper inteligentes con calificaciones súper altas. Entonces, las personas que, por ejemplo, no cumplen con estas dos características, pues no se ven incentivadas, por ejemplo, a entrar a medicina porque dicen, ah, es que yo no tengo una calificación tan alta, ah, no soy tan ñoño, no cumplo con, básicamente con esos estereotipos. Entonces, creemos que al decir como, oye, si tú quieres ser médico, puedes entrar a la universidad por una lotería, esto limita los estigmas y les da la oportunidad a los estudiantes de ser felices y estudiar lo que quieran, no necesariamente limitándose por la calificación que tienen o por este número que no necesariamente los representa como personas. Siguiente mecanismo, panel. Creemos que esto democratiza las carreras que son como justamente, ya les decía, como son súper elitizadas y son para ciertos grupos muy específicos, entonces creemos que eso es positivo, porque al final suponer que alguien es capaz como por base a la calificación para acceder a ciertas carreras, porque muchas personas, por ejemplo, que no tienen como tan buenas calificaciones no pueden acceder a estas carreras, entonces creemos que está muy chido que haya mucha más democratización y que, por ejemplo, si yo quiero ser pintor y la carrera de pintor solo tiene 10 cupos, pero maybe por calificación no me alcanzaba, pero ahora casualmente por lotería puedo dedicarme a lo que me gusta y a lo que quiero y no verme limitada como por ese tipo de cosas. Eh, sí, hasta aquí este primer argumento, los mecanismos. Ahorita explico los impactos, pero quiero escuchar primero a Amadeo.
Pero ¿no crees que hay ciertas carreras que el hecho de que la nota de acceso sea muy alta también es preparativo de que la exigencia sea extraordinariamente alta dentro de la misma carrera? Por ejemplo, en medicina, el que el acceso sea tan alto también implica que la carrera va a ser una exigencia alta, por lo tanto los alumnos tienen que estar acostumbrados a ciertos niveles de rendimiento. No necesariamente, porque creo que las calificaciones no terminan, o sea, no terminan siendo como mecanismos para medir la capacidad de las personas. Creo que hay personas que maybe pueden tener 8, pero que son súper buenas cuando las pongas a entender cómo funcionan las moléculas en medicina, o que son súper buenas. Creo que ese tipo de estigmas y ese tipo de capacidades no se han podido analizar. ¿Por qué? Porque no les hemos podido dar la oportunidad a las personas de que tengan acceso a este tipo de carreras, básicamente por ese estigma que tanto menciona la baja. Pero a ver, panel, también creemos como segundo argumento que existe un mayor reconocimiento de las inteligencias, es decir, como nos damos cuenta como en el currículum todos tenemos que pasar de que matemáticas, español, ciencias naturales y todo este tipo de cosas, pero puede que, por ejemplo, yo no tenga una buena calificación porque soy malísima en mate, ¿no? Pero casualmente como los sistemas son como tan cuadrados y así, probablemente mi promedio sea menor, pero únicamente porque me va mal en matemáticas, pero soy buenísima en español. Entonces creemos que esto es bueno porque al fin y al cabo, uno, no te define la calificación, pero dos, permite que sean valorados diferentes tipos de inteligencias, porque literalmente no importa tu calificación para, o sea, necesitas aprobar, pues, pero no necesariamente implica que tu calificación, tu calificación no implica necesariamente que seas menos capaz y que todas estas personas que son muy buenas para algo puedan dedicarse a lo que quieran, no necesariamente viéndose limitadas por cosas a las que no responden como mates, como a muchas personas no se les da. En tercer lugar, panel, creemos que cuáles son los incentivos que existen, ¿no? El primero es porque creemos que básicamente las universidades iban a querer hacerlo. Creo que esto les da un mayor alcance de perfiles, lo cual es súper valioso porque permite un mayor conocimiento, un mayor intercambio de ideas que responde justamente los problemas. Creemos que las universidades buscan a personas que tengan creatividad para resolver problemáticas, para resolver el mundo y ese tipo de cosas. Creemos que esto es mucho más plausible si no lo medimos o si no tenemos a todo el mismo, al mismo perfil de personas, porque creemos que es mucho más probable que haya diferentes perfiles, no solo por las calificaciones. Pero último argumento, panel sobre la insuficiencia. Creo que es más fácil lidiar con el rechazo como estudiantes cuando este no está pegado a algo que, o sea, literal, creo que ningún escenario está como tan apegado a algo que puedo controlar, pero por lo menos si sé que no entré a la universidad porque básicamente no gané la lotería y no pude entrar. Creemos que incluso aunque la oposición quiera traerlo como un punto fuerte, creemos que igual puedes volver a pasar en la lotería el siguiente semestre o incluso puedes escoger otra carrera para elegir la lotería. Creo que en ninguno de los dos escenarios el esfuerzo es suficiente incluso para entrar a las universidades porque los exámenes son súper difíciles. Creo que en la comparativa es mucho más frustrante, sientes que pudiste haber hecho más y como que al fin y al cabo la responsabilidad cae de tu lado. Muchísimas gracias por ese discurso. Ya vamos entonces a Natalia para empezar con el debate de las oposiciones. Su primera palabra puede comenzar. Oli, ¿me pueden confirmar que me escuchan bien? Se escucha ¿Todo perfecto. chido? Se escucha todo chido. Maravilloso. Entonces, voy a empezar mi discurso diciendo que quiero mucho a Altadego y a Benja. Y empiezo en 3, 2, 1. Panel, creo que este debate es sencillo de ganar en medida en la que si les explicamos en dónde es que hay un acceso a educación, particularmente a las personas vulnerables, pero simultáneamente en dónde es que mejoramos la educación, vamos a ganar en este debate. Ara y Andrea traen un caso que nos explica en esencia por qué esto es mejor para aquellas personas que existen en una situación de vulnerabilidad, que no han podido acceder a mérito, y creo que en medida de lo posible está bien probado en la escala en la cual nos explican cómo es que las personas en vulnerabilidad a través de la lotería lo pueden hacer de mejor manera. Sin embargo, si yo a lo largo de mi discurso les pruebo cómo es que, por ejemplo, para las personas que existen en mayor vulnerabilidad, las acciones afirmativas y la defensa del statu quo termina por ser mejor para ellas, es que vamos a ganar este debate sencillo de entender. Bajo 3 lógicas particulares. Primero, argumentos sobre los desincentivos que existen en otro tipo de educación, sobre todo educación, por ejemplo, secundaria, es decir, en preparatorias, justamente cuando implementamos este tipo de medidas. Vamos a ello a partir de múltiples mecanismos para entenderlo. ¿Cuándo se aplica una medida como de lotería, que básicamente es justo como lo dicen Ara y Andrea, arbitraria y con base en un promedio base que, por ejemplo, puede ser el aprobatorio, que en la mayoría de los casos es de 6, desincentiva el fortalecimiento de la educación de preparatorias? ¿Y a qué va esto? Creo que, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, no tienen capacidad de entrar a las universidades, ya sea por lotería o porque han ganado como el mérito para hacerlo, implica que tienen menos factores de éxito justamente en las preparatorias, porque esto es probable que suceda justamente porque las prepas, al ver que no es necesario tener tanta educación o tanta preparación para que los alumnos tengan capacidad de llegar a este tipo de espacios, sobre todo preparatorias que han tenido sistemáticamente menos recursos, es más probable que tengan menores incentivos
a fortalecer su sistema educativo. Esto termina por ser muchísimo peor, porque justamente aquellas personas que sí han estado sistemáticamente con la capacidad de acceder a otro tipo de clases o a, por ejemplo, educación alternativa, creo que terminan justamente por perpetuar y generar brechas de desigualdad en este sentido. Creo que también justamente esto desincentiva la educación y el fortalecimiento de la educación más bien en espacios de preparatoria, justamente porque es más probable que exista cierta admisibilidad en la universidad bajo esta medida y creo que por ende es más probable que este tipo de espacios terminen por no garantizarlo. Sobre el segundo punto, es menos probable que haya acciones afirmativas, sobre todo para aquellas personas en vulnerabilidad. Y vamos al primer mecanismo para entender esto. Antes de seguir, punto a la baja. Ya, pero es que si estamos hablando de que hay que cumplir con un mínimo base, las personas más vulnerables en el status quo que es lo que ustedes defienden ya no pueden cumplir ese mínimo base. O sea, en ambos lados estamos hablando de personas que sí o sí tienen que acceder a ciertas cosas. Pero más aún, en cuanto a los esfuerzos de las preparatorias, fíjate que nuestro lado tiene que cumplir con un mínimo promedio. Va, ya fueron 15 segundos. Gracias. Justamente me va a llevar a mi segundo punto. Creo que el mínimo de promedio como no es suficiente criterio para entenderlo. Es decir, probablemente si el 6 o fuera un 5, como no es suficiente para aprobarme justamente porque estas personas podrían o tendrían que llegar a ese mínimo, ¿cierto? O sea, como no entiendo por qué esto es así. Vamos entonces a por qué es menos probable que haya acciones afirmativas. Primero, porque justamente a aquellas personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad no les respondemos con esta lógica. Por ejemplo, y las personas que tienen incentivos a acceder ya a espacios universitarios, implica justo que la lotería sea totalmente al azar. Esto implica que dentro de las personas en vulnerabilidad también hay asimetría y también hay interseccionalidades. Es decir, no es lo mismo una persona que vive en América Latina a una, por ejemplo, mujer indígena en un país que también es latinoamericano, ¿cierto? Creo que la lotería sí es un factor de azar para aquellas personas que terminan por necesitarlo muchísimo más. Es decir, creo que para esas personas que existen una situación de interseccionalidad, este tipo de medidas sí terminan por ser arbitrarias y por ende tienen menor probabilidad de entrar a este tipo de espacios, ¿cierto? Segundo, creo que termina por ser peor justamente porque para las personas que se encuentran en una estructura de vulnerabilidad implica que, por ejemplo, el conocimiento de que este tipo de loterías suceden en principio termina por ser exclusivamente para aquellas personas que en principio ya tienen mayor acceso a conocimiento, lo cual también termina por ser altamente detrimental. Creo que justamente porque no responde al criterio de quiénes son necesariamente las personas más vulnerables. Bajo esta lógica y empezando a compararlo con lo que dicen Ara y Andrea, pero también con lo que va a sacar la baja de oposición con base en el punto que me hicieron hace un momento, creo que es importante entender que justamente si el caso de gobierno aboga por quienes más lo necesitan, esta medida, al ser altamente arbitraria, termina por no hacerlo. Tercero, es mucho más probable que justamente los estados y las universidades, por ejemplo, se laven las manos. Noten cómo las universidades ya tienen incentivos a ayudar a muchas personas que se encuentran en vulnerabilidad a través de otro tipo de lógicas, como por ejemplo becas, como por ejemplo justamente alianzas particulares con el Estado. Creo que cuando llevamos a cabo este tipo de acciones es menos probable que se tomen a cabo acciones afirmativas, como responder a desventajas estructurales justamente a partir de cómo la lotería ya es algo suficiente que se está haciendo, o por ejemplo no llevar a cabo servicio social. Creo que esto es justamente, creo que esto es justamente una lógica de pérdida de acciones para personas vulnerables y criterios de necesariedad que terminan por perderse justamente en la arbitrariedad de la medida. Tercero, sobre los factores diferenciados que terminan por perderse con la lotería, pero antes de seguir punto a la alta, no sé quién lo dé. Hello, oye, entonces, o sea, creo que no mágicamente desaparecen como todos estos apoyos gubernamentales, no mágicamente desaparecen las becas, digo, las personas que entran, si probablemente lo siguen necesitando, van a seguir existiendo, como creo que esa medida también la puedo usar yo y está muy cool. Eso, o sea, también es una respuesta que va a venir explícitamente en el discurso de Benja, pero noten, panel, cómo ya estaba prerefutada desde el inicio de mi discurso cuando les explicaba cómo probablemente esto sí genera particularmente un lavado de manos de universidades, sobre todo porque también hay un límite, ¿cierto? Hay un límite para la selección y la admisión de las personas, es decir, yo no puedo seguir admitiendo personas en este tipo de espacios particularmente, creo que sí hay un costo de oportunidad en la elegibilidad de aquellos quienes entran y creo que entonces es poco probable que las medidas funcionen de manera simultánea, pero más respuestas a esto en el discurso de Benja. Vamos al tercer punto sobre factores diferenciados que se pierden en la lotería, también respondiendo al punto que hacía Cámara Baja, adelantándome también al caso que puedan sacar. Noten cómo las universidades no valoran exclusivamente lo académico y esto es algo que explica Andrea también a lo largo de su discurso. Es decir, las universidades también valoran ciertas cosas como la inteligencia multidimensional de las personas y si esto no fuese cierto, las universidades en el statu quo pedirían exclusivamente exámenes, pero noten cómo también hay procesos de admisión que piden justamente ciertas lógicas como por
por ejemplo, ensayos, como por ejemplo, videos, etcétera. Porque esto termina por ser peor, justamente porque genera que hay una peor calidad educativa para aquellas personas que hacen la lotería y que son seleccionadas de manera arbitraria, múltiples mecanismos para entender esto. Primero, genera un costo de oportunidad en enseñanza, es decir, yo no puedo entender particularmente en creación de currículum, por ejemplo, qué tipo de atributos necesitan estas personas particularmente. Segundo, yo no puedo garantizar que esa inteligencia multidimensional se encuentre en mi salón de clase cuando lo hago exclusivamente con base en promedio. Creo que esto sí genera, por ejemplo, que esos factores diferenciadores que tienen las universidades sobre cómo son los perfiles de su alumnado terminen por perderse. Cuarto, la evaluación la evaluación permite ver capacidades necesarias para las personas a acceder a este tipo de carreras. Es decir, por ejemplo, si hay una carrera que es de alta complejidad, el hecho de que yo no lleve a cabo un examen o el hecho de que no lleve a cabo estos ensayos sí termina justamente por no garantizar que estas personas requieran o tengan el perfil necesario para aprobarlo. Por todo esto, orgullosa de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Ya vamos ahora sí, ahora para hacer el discurso de vice de gobierno. Su primera palabra puede comenzar. Hola. Primero que nada, buenas tardes. ¿Sí me escuchan, verdad? Yes. Qué perfecto. Siento solo algo para no ahogarme. Juntos por el chat, por favor. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, vamos punto por punto explicándoles cómo ya ganamos el debate y la comparativa con nuestra directa, aunque les mucho. Primero, acerca del desincentivo al fortalecimiento de la educación en preparatoria. Vean cómo no es correlacional. Es decir, yo no evalúo qué tantas ganas le he hecho la educación primaria en base a cómo salen las cosas en la educación secundaria. O sea, literalmente me importa cómo está la educación primaria, si es ahí donde me voy a estar concentrando, si le doy continuidad o le meto más o no recursos. Vean cómo, por ejemplo, hay muchas cosas acerca que, o sea, como no hace sentido que yo voy a dejar de ser exigente como en la preparatoria si yo estoy en inmediatez de ahí. Y a mí, por ejemplo, me sigue importando que sigan saliendo bien como en pruebas PISA, o seguir probando a nivel nacional que tengo un buen nivel de educación, o que tengo un buen nivel educativo porque soy una preparatoria privada. O sea, como faltan un chingo de mecanismos para que eso suceda, aparte de que ya les expliqué como no hay una correlación directa en la evaluación de la una y la otra. Segundo, acerca de las acciones afirmativas, donde nos hablan acerca de que la lotería termina siendo un desincentivo para las mismas. Andrea ya nos explicaba cómo esto no es mutuamente excluyente y faltan muchos mecanismos para entender esto, porque creo que primero, si nosotros estamos dispuestos a meter este tipo de mecanismos como la lotería, que obviamente tienen que tener algún tipo de justificación acerca de la desigualdad por cómo estamos construyendo los casos y que es probable que salga a tener que hacer trabajar, creo que tenemos que entender que entonces las universidades tienen cierto incentivo en seguir manteniendo este tipo de programas. Vean cómo, por ejemplo, en IPESO, ciertos perfiles específicos, como las personas que pertenecen a comunidades indígenas, tienen un cupo específico externamente para ellos. Es decir, podemos decir que el 90% de los cupos van a ser mediante lotería y el otro 10% van a ser para personas de perfiles específicos para justamente ayudar a la desigualdad. No veo por qué son mutuamente excluyentes, tampoco deberían ser los contraindicativos. Entendemos que la misma caracterización que hace que nosotros pongamos la lotería es justamente el buscar democratizar el acceso a las universidades y a la educación. Pero incluso, panes, si ustedes no me compran este mecanismo y dicen que manera es cierto, no está tan convincente, vean cómo incluso en su mejor escenario, donde nosotros decimos como, ok, las becas no van a existir en este mundo, vean cómo incluso las becas parten a partir de una lógica de meritocrática. No es que las universidades llegan con una persona sumamente random y le dicen como de, oye, ¿te gusta una beca en la universidad? Claramente así no funciona. Tú buscas perfiles específicos de personas que si bien son vulneradas, tienen como altas calificaciones, perfiles que te interesa justamente como educar o politizar, dependiendo de la universidad, claramente, pero a fin de cuentas termina funcionando también una lógica meritocrática contra la que estamos en contra. Si una persona, por ejemplo, termina siendo seleccionada por sus méritos, por cierta universidad para estar, necesariamente es una persona que ya tiene acceso a cierta cantidad de privilegios porque ya pudo resaltar suficiente para que esa universidad lo vea. Es una realidad muy fea, pero la verdad es que, literal, las becas también se ganan mediante lógicas meritocráticas en las cuales estamos totalmente en contra de la Cámara de Primer Gobierno y por eso estamos súper a favor de la lotería. Siguiente, nos dicen básicamente como que esto termina trayendo una enseñanza de peor calidad porque tiene como cosas de oportunidades y que las personas no van a tener como el perfil necesario. Varias cosas al respecto de esto. Creo que primero tenemos que entender que el sistema de calificaciones no es estandarizado y lo podemos ver nosotros, panel, ustedes transponen a su propia vida,
donde ustedes saben que si meten una materia con X profesor o lo meten con Y profesor, uno va a estar súper barco, o sea, va a estar facilísimo sacar 10, y con otro profesor a duras penas si sacan el 8. ¿Por qué? Porque no importa que sea la misma materia, que tengan los mismos contenidos, la forma de calificar de los profesores es súper personal, es decir, las calificaciones no son estandarizadas por más que queramos, de profesor a profesor cambio. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces realmente las calificaciones no reflejan cuánto esfuerzo o capacidad tenemos sobre o no cierto tema, porque es súper arbitrario al profesor y a su modelo de enseñanza. Vean cómo, por ejemplo, las escuelas técnicas suelen tener un promedio de calificaciones más bajos y sus materias suelen ser mucho más especializadas y mucho más difíciles. No significa que los alumnos de esas escuelas estén como tontos o sean de peor calidad o tengan una peor enseñanza, sino que el nivel de exigencia de su escuela fue más alto y en virtud de sus calificaciones no fueron tan buenas. Considerar que realmente las calificaciones representan la calidad del estudiante es sumamente un error, sumamente reduccionista y altamente violento. Incluso, si no me compran ninguna de estas cosas, vean cómo desde la misma diferencia donde hay escuelas donde redondean y otras donde no redondean las calificaciones, ya vemos cómo hay ciertas cosas que pueden hacer que ciertas personas tengan mejores calificaciones que otras, que está totalmente fuera de su control y que no tiene nada que ver con su capacidad de aprendizaje o no. Cuando Andrés nos hablaba, por ejemplo, cuando nos decía que esto terminaba democratizando las escuelas, y esto hace como un choque directo con lo que nos decían de los perfiles específicos, hay que entender cómo la capacidad de aprendizaje depende directamente de la disposición a aprender. Un mecanismo súper importante que va a hacer que ganemos este debate. Vean cómo si yo literal me pongo en un salón de clases a aprender algo que no me interesa, como no sé, matemáticas, y yo solamente disocio o no escucho o escucho pero nada más, no voy a aprender absolutamente nada. Pero si es una materia que efectivamente me interesa y yo tengo la disposición para aprender, la información que me llegue efectivamente la voy a interiorizar y voy a poder trabajar con ella. Es decir, una persona que necesariamente aplica cierta carrera porque le interesa, sí tiene la disposición para aprender justamente eso. Creo que es súper falaz decir que una persona que porque no tuvo buenas calificaciones no va a poder aprender o no es el texto correcto, porque una persona con la correcta disposición a aprender puede sorprendernos a nosotros y a absolutamente todo el mundo. Hay que dejar de reducir a las personas a números y entender que las inteligencias son sumamente diversas y van mucho más allá de las calificaciones que nos da una educación estandarizada como la conocemos hoy en día, pero punto a baja de imposición por ende. La legitimidad de la lotería proviene de que los condicionamientos no se realicen ex ante, es decir, los sistemas de becas no pueden ocurrir antes, sino tienen que ocurrir ex post, es decir, después cuando ya entran dentro de las universidades. Creo que toda esa parte del discurso de alta de gobierno rompe la moción. Ya te dije, incluso si no me lo compran, ya respondí por qué incluso las becas siguen siendo meritocráticas y no están tan chidas, bajo esas lógicas, entonces no me importa mucho, o sea, como no me ve muy endeble en el caso que digamos. A ver, ¿qué fue lo que les dijimos Andrea y yo y por qué ya ganamos este debate? Primero, ya les explicamos por qué la lucha contra la meritocracia es súper importante, cuando entendemos que los privilegios de los alumnos durante su aprendizaje fueron realmente los condicionantes para que puedan tener o no un alto desempeño. Vean, por ejemplo, si yo tengo 2 trabajos y aparte estudio, es poco probable que yo le pueda dar la total dedicación como una persona que solamente estudia. Eso va a afectar mi desempeño en la escuela y es meramente por la cantidad de privilegios que yo tengo. Cuando nosotros lo hacemos a través de la lotería, estos privilegios son irrelevantes, porque mientras yo sea aprobatoria, yo puedo entrar a la universidad. Segundo, ¿cómo democratizamos ciertas carreras, como por ejemplo medicina, que están sumamente elitizadas? Como es que tienes que ser una super mamada acá de que 10 cerrado en todo absolutamente, cuando realmente estamos simplemente borrando a personas que chance no tuvieron buenas calificaciones por un montón de cosas, porque les expliqué cómo las calificaciones realmente no son estandarizadas y no dicen absolutamente nada de la calidad de estudiantes que pueden tener. Siguiente, también como reconocemos y justamente validamos los diferentes tipos de inteligencias que no pueden ser medidas por un número, como justamente las calificaciones estandarizadas hacen, como también esta mayor diversidad de personas a través de la lotería termina generando mayor conocimiento por el choque de diferentes contextos. Y siguiente, como incluso en el peor escenario de ambos lados, donde yo no quedo en la universidad, si yo no quedo por una lotería, es como, pues mala suerte. Pero si yo no quedo, porque yo pude haber cambiado algo más, ahí está el peor. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Llamamos entonces ahora a Benjamín para cerrar el debate de altas. ¿Cómo me van a escuchar? No tenía el micrófono prendido. ¿Me ven y me escuchan bien? Correcto. Increíble. El TQM. Veamos eso de que lastimosamente. Ok. Empiezo mi discurso
A ver, déjame cierro bien la puerta, perdón. Oigan, ¿soy la única que no escucha a Benja? Sí, eres la Creo única que que no escucha bien. Ah, ¿me pueden dar un segundo para salir y volver a entrar? Uno. Güey, te intentan. Yo escucho normal a Benja. No sé si ahora que entró Isa, Amadeo, Isa escucha mejor. O sea, nosotros escuchamos bien. Va. Ahí está entrando Natalia. Hola, creo que ya. Ni estoy hablando. O sea, pero creo que ya te escuché. Ok, Lo siento. Ahora sí, Benja, Ok. cuando quieras. súper. Ok, empiezo, bueno, este QM, qué emoción. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Lo único que voy a probar en mi debate es por qué la brecha de desigualdad se ve sustancialmente peor del lado de la Cámara de Gobierno y cómo en nuestro lado de la casa tenemos un sistema de educación que es mejor para las desigualdades, pero en la generalidad cumple mejor con el rol del sistema de educación. Primero quiero apuntar al final del discurso de Ara, porque Ara nos dice que las calificaciones son malas, que no nos gustan las calificaciones y que tenemos que dejar de reducir la gente a las calificaciones. Pero Ara, de su lado de la casa, lo único que está haciendo es reducir a las personas a que en función de su calificación tengan una oportunidad de entrar a la universidad, porque con que tú tengas un 65 ya puedes entrar a la rifa, probablemente haga que haya gente que de 90 que se siga quedando. Voy a explicar por qué es problemático, pero el punto es que estás quitando alternativas, audiciones, videos, fotos de las fotografías que he tomado, si quiero estudiar arte, capacidad de tener un ensayo, capacidad de argumentar, de bailar, etcétera, se van a la chingada porque con que tengas una calificación, pásala a la rifa. De su lado de la casa se reduce mucho más a la gente a la calificación, termina por ser mucho peor de su lado de la casa. Vamos a explicar por qué tenemos un mejor mundo. Primero, sobre la brecha de desigualdad, y es que noten que de su lado de la casa el privilegio se sigue viendo y se sigue materializando dentro de la universidad. De nuestro lado de la casa, Nat les dio razones suficientes para creer que se desincentiva la acción afirmativa, a lo que nos responden que es poco probable que porque podemos seguir teniendo, por ejemplo, rifas y podemos ahora como decir, tenemos 10 lugares que son exclusivamente para personas de la comunidad afroamericana, y esos 10 lugares van a seguir siendo por rifa. Les voy a explicar por qué en ese escenario, que es el mejor escenario de las becas, que chance no explican tanto, pero igual les vamos a hacer la chamba, termina por ser mucho peor en la comparativa. Porque de su lado de la casa, cosas como el acceso a capital cultural, social, la lógica de poder pagar los materiales, la lógica de poder pagar el transporte, poder pagar lo que tengo que comer, etcétera, el conocimiento más específico que no adquirí porque tenía menos capital cultural, porque mi prepa no era tan chido, porque yo estaba en una escuela que estaba zoned en un lugar horrible en los Estados Unidos, porque no fui a la escuela privada del otro güey que también quedó en la rifa, porque también está participando en la rifa, termina por ser mucho peor en la comparativa, justamente porque se exacerban las desigualdades, porque yo tengo una peor relación con la universidad, porque no estoy compitiendo al mismo nivel, porque no tengo las habilidades necesarias para poder estar ahí por todas las razones de las cuales les acabo de hablar, y no tiene que ver con que la gente sea capaz, porque probablemente en abstracto todo el mundo tiene la misma capacidad, y probablemente en abstracto todo el mundo tenga la misma disponibilidad de aprender, pero si Jaxic y yo tenemos las mismas ganas de debatir una moción de educación, y Jaxic tiene una maestría en educación, inevitablemente me va a ganar aunque tengamos las mismas ganas, porque tiene más conocimiento, porque parte con una ventaja. Y aunque el criterio para entrar ya no sea con base en la ventaja, el criterio para poder hacerlo bien dentro de la universidad sí sigue siendo con base en esa ventaja. Tenemos peores relaciones, pero además potencialmente tenemos la posibilidad de perder los incentivos para tener acción afirmativa, por ejemplo, porque en nuestra hora de la casa, aunque la beca siga siendo meritocrática, la beca exclusiva para las mujeres, por ejemplo, que se ganaron la beca, implica que las mujeres están hechas para poder como hacerlo bien en la universidad, por ejemplo, lo cual implica que es probable que tengan buenas calificaciones, que salgan y que les vaya bien, que tengan un trabajo, etcétera, justamente porque pasaron el proceso de admisión, pasaron el ensayo, pasaron la entrevista, etcétera. Por lo tanto, yo sé que cumplen con el perfil, aún con acción afirmativa. Si de mi lado de la casa lo comparo con una mujer que con cumplir el 70 simplemente llegó y ya cumplió el 70, se ganó el boleto de la rifa, dado que de mi lado de la casa es mucho más probable que la mujer, justamente porque cumplió con los filtros que son necesarios para poder estar al nivel de rendimiento que tiene la carrera, y que por lo tanto lo hará bien, es mucho más probable que legitime que efectivamente esos puestos son adecuados y que la acción afirmativa se tiene que seguir dando y que tenga una mejor experiencia dentro de incentivando a que más mujeres participen de la universidad. De su lado de la casa, dado que dentro de me tienen que seguir calificando, aunque sea el profe Barco
marco, dentro de, sigo teniendo que tener exámenes, saliendo de, sigo teniendo que tener trabajo, y es menos probable que lo haga por la desventaja estructural que no desaparece del lado de gobierno, es mucho más probable que se naturalice, se culpabilice y se diga, ya está la beca, ya estás en la universidad, ya está la rifa, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Queremos que eso termine por ser mucho más problemático porque desincentiva que se dé acción afirmativa del lado de la Casa de Gobierno, justamente porque no se están cumpliendo con los estándares y porque no hay incentivos para hacerlo, pero porque además es injusto para las personas que se ganaron la acción afirmativa. Más de eso en mi siguiente punto, pero noten cómo entonces de su lado de la casa es mucho más probable que la experiencia en la universidad termine por exacerbarse y volverse mucho peor al final del día. Creemos que eso termina por tener repercusiones muy, muy negativas en lo que se está cumpliendo con el modelo de educación, porque efectivamente hay muchos mayores costos de oportunidad. Nos podrían decir, bueno, cursos propedéuticos y la gente como que vaya mucho peor, entra al curso, etcétera. Creemos que eso sí termina por generar atrasos, por ejemplo, termina por generar que quien no tiene el curso propedéutico tiene mayores ventajas dentro de la universidad, etcétera, cada vez exacerbando más. De nuestro lado, en la casa nos encargamos de que la acción afirmativa se vea focalizada para garantizar que las personas puedan ser competitivas dentro del mundo tan jodido que es la universidad. De nuestro lado de la casa no lo hacemos porque termina por ser solo a partir de la rifa. Creemos que eso es profundamente nocivo. De nuestro lado de la casa probablemente tengamos doctores más preparados, como ingenieras mejor preparadas, justamente porque estamos como cumpliendo con este proceso, porque no estamos agregándole costos de oportunidad a su educación y porque de nuestro lado de la casa también podemos garantizar diversidad y tenemos más mecanismos para garantizar diversidad porque podemos enfocarnos en qué queremos, en qué inteligencia queremos de nuestro lado de la casa. No tenemos garantía de que eso ocurra. Antes de seguir comparando, baja. Sí, pero si ambos lados de la casa tenemos limitaciones numéricas en los cupos que hay, ¿qué pasa de tu lado de la casa con las personas que igual no van a lograr entrar, que fracasaron y que no pudieron acceder a la vida universitaria? Que de mi lado de la casa puedo generar mecanismos para que estas personas puedan entrar. Ya hablé de acción afirmativa y por qué es mejor de mi lado de mi lado de la casa, pero de mi lado de la casa tampoco comprometo necesariamente la lógica de la educación, y nota que de tu lado de la casa nada te garantiza que quien quede sea la persona que es como más vulnerable, y esto es como, suena el peor escenario de gobierno, pero tendrían que lidiar con ello. A la rifa entro yo y entra el güey millonario, a la rifa entro yo y entra el güey blanco, y como puedo quedar yo, como pueden quedar ellas. ¿Aumenta la probabilidad de que quede yo? Tal vez, pero ¿por qué? Creo que no hay suficientes razonamientos para entender, solo se asume que así va a pasar. Creemos que eso necesitaba estar como más pensado. De mi lado de la casa sí puedo garantizar que gente exclusivamente entra a través de ciertas cuestiones que se valorizan mucho más, justamente por la dinámica de que tengo mecanismos para elegirlo. Creemos que eso termina por ser mucho mejor en la comparativa. Porque esto es profundamente injusto, porque hay gente vulnerable, hay gente que se la pela como porque tiene que trabajar para poder mantener a su familia, que cuida a su abuelita que está enferma, que creció en un vecindario negro en Estados Unidos y que aún así se esforzó un chingo para entrar a Harvard, y a esa gente que se esforzó para cumplirlo, le estás diciendo que su lugar no importa tanto como el de cualquier otro güey random blanco que tuvo un 75 y que por eso entró a la rifa. Otro güey que está en sus mismas condiciones, pero que no le puso el mismo nivel de esfuerzo. Para esta gente vulnerable que también se esfuerza, que toda la vida se la peló, que siguió entrenando, que siguió haciendo cosas, creemos que es profundamente injusto quitarles el lugar. Creemos que eso termina por ser profundamente detrimental. En principio está mal, pero además las afectaciones son negativas, como todo lo que les expliqué en la primera comparativa con alta de gobierno. Creemos que eso es profundamente nocivo justamente para la posteridad en términos de acciones afirmativas. De nuestro lado de la casa probablemente sí reconocemos que el sistema no es adecuado, pero es mucho mejor y es mucho más sencillo ver cuáles son los problemas focalizados del sistema, atenderlos ex ante de que la gente sea admitida a la universidad y por lo tanto garantizar que la diversidad se vea como de manera mejor cumplida, y al final del día tenemos más posibilidad de ver las cuestiones más holísticas, porque no solo les decimos sacaste 65, pásale a la rifa, muy, pero muy feliz de poner. Muchísimas gracias por ese discurso. Llamamos entonces para iniciar el debate en cámaras bajas a Nelson. A su primera palabra puede comenzar. Hola. No se está muriendo al lado de mí. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ok. Ojalá no muera mientras doy mi discurso. Nada, un gusto debatir con ustedes. Arranco en un segundo porque no tengo el cronómetro. Tienes que ganar desde la extensión por si me muero. Ok. Arranco en 3, 2, 1. A ver, suena muy intuitivo hablar de las personas más vulnerables del debate, pero este debate no trata sobre eso, porque en ambos lados tenemos que cumplir con un mínimo base de rendimiento.
Todo lo que nos dice Benji al final de su discurso aplica también para su lado. Cumplir con el mínimo base de ambos lados de la casa es súper complejo porque justamente lograr 5 años de preparatoria y secundaria al punto que ellos quieren chocar con las personas más vulnerables son a quienes más les cuesta. Por simplemente mecanismo 1, el de poder asistir. Muchas veces no pueden asistir porque no se pueden costear ni siquiera los uniformes o los materiales, porque no pueden costear desayunos y almuerzos, porque prefieren ir a trabajar, los padres mandarlos a trabajar desde muy chiquitos para justamente poder cumplir este tipo de cosas, porque no pueden acceder a salud que probablemente les hace perder 1 mes y medio, 2 meses de clase, porque no pueden justamente acceder a diferentes tipos de cuestiones que no los discriminen por procesos sistemáticos, étnicos, raciales o religiosos que justamente los excluye de poder estudiar. ¿Por qué esta explicación es importante, panel? Porque lo que ellos nos han utilizado como un mecanismo alternativo de su lado de la casa, que son las becas, es la excepcionalidad. Note, panel, que probablemente las personas que logran entrar a este tipo de procesos de su lado de la casa son justamente un porcentaje de muchos. La persona de una comunidad originaria que logró entrar a justamente la facultad de Derecho con 100 personas que tienen mucho varo, pues son una sola persona o son 2 a lo mucho. Entonces, de su lado, realmente no están logrando este impacto, no están logrando este cambio sustancial. Pero más aún, todos esos filtros que ellos nos dicen, pues también son bastante complejos, también son bastante difíciles de lograr. Entonces, note cómo justamente en términos de poblaciones vulnerables no nos han demostrado ningún delta significativo, pero incluso hablando del tema de las becas, cómo es que las becas se dan mejor de nuestro lado, muy simple, y es que si de nuestro lado justamente los procesos de admisiones regulares se dan a partir de este mínimo base, que como ya decimos, excluyen a todas las personas en poblaciones de vulnerabilidad, porque en el día a día no pueden cumplir con este mínimo base, noten cómo de nuestro lado, justamente estas becas, estas cuotas, estas cartas de exclusividad, sí se aplican solamente a esas poblaciones. Es decir, el espectro de las becas a quienes considera para poder entrar son justamente todas estas personas que nunca lograron cumplir con el mínimo base, es decir, son estas personas con un número muy pequeñito. Es más fácil eso estandarizarlo en términos medibles, es más fácil justamente ir a las secundarias y ver quiénes no cumplen con ello, poder justamente radiar a nivel de localidad cuáles son justamente las preparatorias que ninguno de sus estudiantes en términos medios está logrando alcanzar el promedio. Distinto a posición donde todo el país, todo el estado hay que ir por secundaria, viendo justamente quiénes son las personas en esa situación, ese grado de vulnerabilidad. Ahora, donde sí está el debate, y a partir de allí vamos a ganar de baja de gobierno, en donde existen grados moderados de vulnerabilidad, ¿sí? Donde hay personas que en el día a día, incluso estudiando y echándole igual de pierna que lo hace la persona que está más privilegiada, pueden alcanzar esos promedios. En principio, uno, porque es más justo para estas personas, porque note justamente cómo existe una cuestión del mismo chance. Benjamín nos pedía la mecanización, aquí se la traigo. Primero, en términos probabilísticos, note cómo existen exactamente el mismo igualdad de probabilidades de que se dé en nuestro lado de la casa que alguien pueda acceder a este tipo de cosas. Nuestra alta decía, es que de su lado de la casa justamente existen personas que pueden pagar por clases privadas y más cosas por el estilo. Creo que hay mecanismos de peso más allá de ello. Primero, los justamente mecanismos sistemáticos que hacen de su lado de la casa que las personas se les termine discriminando y no terminen accediendo a ciertas cosas, como por ejemplo el mero hecho de que cuando tú vas a una entrevista para justamente ser seleccionado, el hecho de que seas mujer y dicen, no, es que a las mujeres les cuesta más la carrera de ingeniería y no tienen como tanta talento, tanta vocación para ello, entonces la vamos a dejar afuera. No, es que justamente esta persona que viene de este tipo no va a poder aguantar toda la carrera, entonces lo dejamos afuera. Mecanismo número 2 tiene que ver justamente con el respecto a las variabilidades en términos justamente de las competencias que pueden tener las personas con respecto a pues su situación como tal. Ahora, dicho esto, ya hemos demostrado hasta acá como de nuestro lado, pues en términos de justicia y quién puede acceder o no acceder, hay más grados pues de choque y de impacto de nuestro lado de la casa. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a impactar ahora? Lo que creo que es lo más importante de este debate es, uno, cómo la experiencia cualitativa previa y posterior, y que es algo que le importa tanto a alta y probablemente a la baja también, es mejor de nuestro lado en representación de que, uno, que justamente conseguir este mínimo de rendimiento es más representativo porque toma en relación más cuestiones longitudinales a lo largo de todo lo que es, pues, tu ciclo, muestras más con habilidades el hecho de cómo te va en tu promedio escolar, y eso es más representativo de cómo te irá a la universidad que el hecho de ir a presentar una prueba única, que es lo que está defendiendo el status quo desde oposición. No te comen el status quo, justamente lo que se toma en cuenta son estas pruebas únicas, estas entrevistas únicas o los promedios más altos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Primero, que de nuestro lado, yo justamente me disminuye la presión de tener que competir al alto rendimiento para tener el máximo promedio, porque de eso depende de poder entrar. Entonces yo estoy compitiendo directamente con el que está al lado de mí, porque ambos tenemos que sacar, si yo saco 18 y él saca 19, ahora yo tengo que sacar 20 porque él ya me superó en un punto. Note que a nuestro lado eso se reduce porque todos simplemente tenemos que cumplir con el promedio y ya, todos tenemos que cumplir con el mínimo y ya. Creo que en términos de justamente cómo sea la experiencia cualitativa y de presión de exigencia para con mí mismo, eso se da mejor
mejores narrativas de nuestro lado, pero segundo, noté todos los problemas que nunca explicó mi alta que tienen del lado de oposición. Primero, con respecto a las pruebas únicas. ¿Qué pasa? Primero, el estrés y los nervios que te pueden hacer que en el momento que tienes que presentar el examen falles. Creo que esto es sumamente revictimizante bajo todos los procesos de estudios que tienen que hacer estas personas. Dos, todas las variabilidades circunstanciales que suceden del día en que te van a hacer la entrevista, por ejemplo, en términos de salud o en términos justamente de cuestiones externas a ti o agentes externos a ti que no puedes controlar, como que ese día hay un accidente de tránsito, como que ese día justamente empezó a caerse el cielo en términos de lluvia. Tercero, justamente las cuestiones de preparación específica que decía mi alta, pero que además tienen que ver con cuestiones de procesos más largos. Creo que todo este tipo de cosas lo que nos explican es, y lo que explicaba antes con respecto a los sesgos discriminatorios cuando se hacen este tipo de entrevistas con respecto a los color de piel, cuestiones étnicas, etcétera, etcétera. Creo que todo eso lo que hace es dificultar más que en estas vulnerabilidades moderadas en oposición se pueda acceder a la educación de lo que se hace de nuestro lado. Punto al alta. A ver, es que incluso dentro de los rangos medios de la gente que sí puede sacar 7, hay interseccionalidad y sigue habiendo violencia, porque es gente que chance ya está becada en la prepa, o es gente que aunque sea clase media, tiene sesgos raciales en contra. Claro, ¿Cómo claro. lidias con eso de tu lado? Por supuesto, pero ya te expliqué que esas personas no se ven mejor de tu lado de la casa por todo lo que te acabo de explicar. Al momento de acceder a la universidad o el momento previo, están peor de tu lado de la casa. De mi lado de la casa, primero, hay un término de justicia en el cual pueden acceder mejor, pero segundo, es más representativo en relación a lo que estudian y a lo que hacen como para el futuro. Tercer punto, y con esto creo que terminamos de ganar el debate. Panel, creo que este debate no tiene que ver solamente con respecto a la accesibilidad a la vida universitaria, sino particularmente las narrativas de éxito y fracaso que se manejan con respecto a la misma. En el status quo, lo que defiende oposición es justamente el hecho de cómo las personas, cuando entran, se les mide bajo justamente el criterio de éxito, y cuando no lo logran, bajo una medida de fracaso. Creo que esto es importante en las personas en términos de reconocimiento familiar, en términos de reconocimientos profesionales, de esfuerzos, etc. Pero lo más importante es que de nuestro lado de la casa, cuando tú logras ese mínimo, empiezan justamente a ser más laxas y flexibles ese tipo de comparativas o ese tipo de criterios con respecto, por ejemplo, a las oportunidades laborales. Note cómo de nuestro lado de la casa es más probable que alguien esté dispuesto a contratarte o que te den preparación ocupacional cuando pues justamente el hecho de demostrar que cumpliste con el mínimo para ir y presentarte. Como probablemente no depende de ti, y esto es lo que no mecaniza mi alta con respecto a cómo lidias con ello, pues te sientes más satisfecho con el trabajo hecho del mínimo y te planificas para la posibilidad de no quedar. Creo que eso nunca pasa del lado de oposición, porque tú haces trabajas bajo una falsa expectativa de que con meritocracia sí lo vas a lograr, cuando muchísimas veces eso no sucede de esta forma. Muchísimas gracias por ese discurso. Ya vamos entonces ahora para continuar con el debate a Amadeo para hacer el discurso de extensión de oposición. Perfecto. Quiero confirmar que se me escuche. Te tienes que salir, Isabela, de la llamada, que si no hace doble eco. Me he escuchado que me escucho por el móvil de Isabela, así que asumo que sí. Sí, se escucha perfecto. Vale. Ahora sí. Genial. Vale. Creo que el desencuadre que realiza Baja de Gobierno con respecto al clúster de la vulnerabilidad que se debate en Artas es preciso. Vamos a hacer una extensión que escape de ese desencuadre y realmente aplique a los agentes más vulnerables dentro del debate. Y segundo, vamos a explicar el daño que existe con respecto a los alumnos de alta exigencia, que creo que es extraordinariamente relevante, ¿vale? ¿Cuál es el criterio según el cual gobiernos explican que va a haber un favorecimiento con respecto a los grupos más vulnerables? Su explicación es que el acceso a la capacidad de llegar a ciertas notas es asimétrico dentro de la realidad, y que las personas que tienen más oportunidades tienen un acceso más sencillo y por lo tanto mayor oportunidad de entrar a través de los criterios que se tienen desde oposición. Creo que sí, esto es cierto, pero creo que hay un rango de vulnerabilidad que es un paso previo a ese, en el cual los alumnos están mucho peor del lado de gobierno que del lado de oposición, y que es más relevante que el criterio que ellos dan. Creo que el criterio de que los alumnos tengan menos oportunidades de llegar a la exigencia es muchísimo menos subsanable que el que vamos a presentar desde Baja de la Oposición. Creo que el real problema que tienen los alumnos dentro de los sistemas educativos, los alumnos que provienen de clases más vulnerables, no proviene del hecho en su mayoría de que puedan acceder a tener las mismas notas que buenos alumnos, sino viene de antes, viene del propio hecho de tomar la decisión, de tal y como explicaba Baja de Gobierno, de seguirse pagando años del uniforme, de seguirse pagando años de educación, de seguir eliminando el costo de oportunidad de poder salir al mercado laboral. Aquí hay que hacer una pequeña caracterización de cómo son los sistemas educativos mayoritarios. Igual se nos ocurre un ejemplo de un estado que no funciona así, pero a mí no se me ocurrió ninguno, así que creo que el caso entra. El 99% de los sistemas educativos alrededor del
mundo, funciona a través de fases obligatorias y fases preparatorias a la universidad. Es decir, hasta los 15, 14, 16, 13 años, los sistemas educativos tienen una fase en la que los alumnos tienen que ir obligatoriamente al colegio para, digamos, asignar las tasas de alfabetización necesarias entre los estados y las tasas de conocimientos mínimos, pero a partir de una cierta edad los criterios que se utilizan es que los alumnos quienes quieran salir al mercado laboral y quieran abandonar la escuela pueden hacerlo, y luego se toman 4 años, 3 años o 2 años que se consideran preparatorios a la universidad, donde las notas empiezan a contar para la carrera que tú puedas elegir, y etcétera. Creo que es en esa distinción donde encontramos esos rangos de vulnerabilidad. Porque creo que aquí es donde generamos un fuerte daño con respecto a esos alumnos. Tenemos que entender que es ahí donde los padres en muchas ocasiones retiran a sus hijos del colegio por el hecho de ponerlos a trabajar porque ya necesitan ese salario extra dentro de sus familias, donde ya no pueden seguirse permitiendo esos gastos. ¿Cuál es el problema? Que aquí el costo de oportunidad para un padre al mantener a su hijo en el colegio es extraordinariamente alto. Si el panel de jueces quiere comprar el impacto de gobiernos, que creo que sí en ese punto es evidente, implica el comprar que el número de personas que tengan capacidad de postular a las plazas universitarias sea mayor, porque reducimos el número según el cual, o el rango de notas según el cual se te permite entrar a la carrera. Es decir, todo el mundo que tenga 8 puede postular a entrar a la carrera de medicina, todo el que tenga 6 puede entrar a derecho. ¿Por qué creo que esto es malo para las personas realmente más vulnerables? Porque el criterio por el cual las personas se saltan el costo de oportunidad, los padres, digamos, asumen el costo de oportunidad de sacar a sus hijos y no tenerlos 4 años o 3 años más en el mercado laboral y que no empiecen a hacer colaboraciones, es a través de la certeza. Es decir, es un criterio de asumir que sus hijos ya tienen un camino que vienen construyendo desde que son niños, según el cual van a estudiar una carrera. Es decir, aquí, es decir, las personas cuando son pobres o cuando están en situaciones de vulnerabilidad, es muy poco probable que tengan capacidad de asumir riesgos, de decir, mira, mi hijo va a entrar a la fase preparatoria de la universidad, que puede sacar un 6 y va a entrar en un sorteo en el que otras 200.000 personas o 100.000 o 1.000 o 5.000 personas del Estado van a postular y que, yo qué sé, el 30%, el 40% vayan a entrar, porque el riesgo de quedarse fuera es extraordinariamente alto. Los padres de nuestro lado asumen, digamos, este costo de oportunidad al pensar, vale, mi hijo desde pequeño está siguiendo el camino para ser médico y mi hijo tiene la certeza de que si llega a un determinado rango de nota va a poder acceder a esa carrera. Por lo tanto, la brecha de entrada que hay desde el lado del gobierno proviene antes, es decir, no viene de que tú no puedas sacar las mismas notas, sino que directamente no accedas a ese tipo de educaciones. Porque cuando el padre piensa que tal vez mete a su hijo 4 años en la educación obligatoria, 4 años donde no va a estar trabajando, y ese hijo, sus probabilidades de acceso a la universidad no son ni del 80, ni del 90, ni del 100%, como creo que son de mi lado, cuando son ese tipo de persona que asume su carrera durante su vida al ser pobre y al priorizar la educación porque sabe que las oportunidades que va a tener son más reducidas, directamente no va a llegar a ese tipo de cosas. Es decir, directamente ese tipo de personas no van a tomar, digamos, ese trade-off de decir, mira, no voy a entrar al mercado laboral y voy a dedicarme al estudio. Creo que eso impacta en que al final la excelencia escolar es el mejor mecanismo de escalar en la sociedad. Es decir, que estas personas cuando pueden entrar a una carrera y cuando desde niños se esfuerzan, se les dan becas en buenos colegios, entran, digamos, a la fase preparatoria y aunque sus familias sean pobres, se hacen esfuerzos y, digamos, sacrificios para que puedan entrar a la carrera, es cuando normalmente son personas que consiguen acceder a grados de derecho, de medicina, o etcétera, y así, por lo tanto, asumir mayores recursos. Creo que ese sí es el mayor ente vulnerable, porque viene de un paso previo del clash que se estaba debatiendo en Alta sobre la vulnerabilidad, antes de seguir el punto del Alta. No son casos súper excepcionales. Es una persona, chance, quiere muchísimo enfocarse un montón en enfocarse en la escuela, pero no puede por sus desigualdades. No son súper excepcionales, de hecho son los más comunes, porque la mayor parte de gente que entra a la educación no obligatoria, entra cuando son de rangos de pobreza, entra porque quieren asumir y entrar a una carrera universitaria. En el momento en el que no tienen la certeza, como son personas que pueden asumir muchos menos riesgos, probablemente no lo hagan. Segundo, el daño subjetivo con respecto a los alumnos de alta excelencia. Creo que hay alumnos que desde pequeños sueñan con el acceso a una determinada carrera. Yo desde niño puedo soñar con entrar a medicina, por lo tanto sé
sé que la exigibilidad para entrar a medicina es de notas extraordinariamente altas. Por lo tanto, desde que son pequeños, estudian muchísimo y tienen una seguridad jurídica de que si asumen y que llegan a un específico rango de nota, van a poder acceder a la carrera o a lo que ellos sueñan. Creo que el daño ad intra que se genera dentro de los niños es extraordinariamente alto. Es decir, imagínense esas personas que están esperando cómo se va a decidir su futuro, si van a poder estudiar lo que ellos quieren, si van a poder trabajar de lo que ellos quieren y que se decide todo cuando tienen esos 15, 16 años, tengan que pensar no solo que eso dependa de ellos y de las notas que consigan sacar dentro de su proceso, sino dependa de que un sorteo aleatorio permita que personas que se han esforzado muchísimo menos y que tal vez sueñan menos con esas plazas, lo vayan a conseguir. Creo que tal vez no sean los más vulnerables en cuanto a un criterio económico o un criterio social, pero sí son los más vulnerables en cuanto al daño, al rango de daño que se les genera. El daño que se le regenera a una persona que ha soñado con algo durante toda su vida y no se le permite ese algo pese a haberse esforzado y que no tiene la certeza de que si se esfuerza al máximo va a poderlo conseguir, creo que es extraordinariamente alto. Creo que los impactos en suicidios, ansiedad, depresión que vimos en estados como Japón prueban el impacto que yo estoy dando en subjetivo dentro de esos alumnos. Por todo ello, muy orgulloso de oponerme. Muchísimas gracias por ese discurso. Llamamos a Ana para hacer el discurso del artículo de gobierno. Polis, ¿me escuchan bien? Escuchamos perfecto. Ok. Comienzo dentro de 3, 2, 1. Panel, este debate se gana a través de los impactos más grandes y más importantes que tenemos, que son cómo esto afecta en cuanto a las narrativas de aquellas personas que de ambos lados de la casa no van a poder acceder a la universidad, porque, y hacemos la aclaratoria de una vez, lo que nos dice baja de oposición es falso. Al final, la infraestructura, el dinero, la capacidad que se tiene y los cupos van a ser exactamente los mismos, lo único que cambia es la forma en la que los vamos a escoger. Creo que desde ese punto vamos a ganar el debate. Diferenciaciones con nuestra Cámara Alta. Primer punto de diferenciación, nuestra Alta dice que vamos a eliminar la brecha de desigualdad. Esto ha sido ampliamente cuestionado por las oposiciones porque realmente no existe una comparativa de cómo es que vamos a tener mayores o menores oportunidades de accesibilidad en cuanto a los mecanismos de acción afirmativa, que son los que están trayendo las oposiciones como alternativas para esto. Creo que en este sentido solamente Nelson es quien te explica cómo funciona y tematiza cómo es que justamente va a haber una cantidad de cupos que, como estas personas tienen mayor vulnerabilidad, es muy difícil que puedan acceder a ellos mismos y por lo tanto hay una simetrización de cómo puede ser este mínimo base y a partir de eso hay una población moderadamente vulnerable que es en la que está el delta de este debate y en la que están todos nuestros impactos. Pero en segundo punto, y creo que lo más importante de este debate, es que nuestra alta se basa en cómo las personas van a tener una mayor valoración o una mayor capacidad de lidiar con la dificultad de cuando no quedaste a nivel personal. Creo que esto se puede ampliar muchísimo más y es lo más importante del debate. ¿En qué sentido, panel? Justamente cuando Nelson te explica que todos sabemos que probablemente incluso el mejor estudiante de mi colegio tal vez no quede en la universidad porque es una lotería y que puede que yo sí quede en esa lotería, es cuando se rompen las narrativas muy dañinas y perjudiciales del status quo que te dicen que si llegas a la universidad tuviste éxito en la vida, pero que si no llegaste eres un fracaso y no eres nadie y no tienes a dónde llegar. Y esto rompe justamente también con todo lo que viene acompañado de esto, que son los estigmas a nivel laboral, a nivel de poder acceder en una segunda oportunidad a una oportunidad educativa cuando ya fallaste anteriormente, etcétera. ¿Por qué esto es tan importante, panel, y cuáles son los impactos que puedo traer al respecto de esto como látigo? Primero, que la universidad deja de ser a nivel social, a nivel de lo que ve mi familia, al nivel de lo que ven todos a mi alrededor, con el único camino válido para el éxito o el único camino aceptable. Esto lo que quiere decir es que empezamos a revalorizar como impacto otros modos y otros caminos y otros modelos de vida. ¿Qué quiere decir esto, panel? Que en primer lugar la persona que al final, y que creo que esta sí es la persona más vulnerable del debate, que son todas las personas que quedan como población flotante cada año porque no pueden acceder a la universidad y porque son quienes realmente tienen las mayores dificultades para hacerlo, pues van a poder primero sentirse cualitativamente muchísimo mejor en este sentido, pero segundo, quiere decir que a nivel pragmático hay una planificación muchísimo mejor, porque yo sé que es bastante probable que eso me pase, incluso si me va muy bien, o incluso si no me va tan bien en el colegio o en la secundaria, y esto lo que quiere decir es que entonces yo probablemente voy a tomar pasos desde mi formación previa y en ese momento para poder acceder a otras oportunidades y otras formas de sustentarme y de crecer profesionalmente. Esto lo que quiere decir es que probablemente también razonablemente hay cambios en cuanto a cómo se presentan más oportunidades a nivel de las empresas, generando pasantías, generando cursos de formación empresarial, probablemente formándome dentro de un trade o alguna ocupación distinta en ese año en el que al final no puedo entrar porque
es algo que es un resultado que puede ser perfectamente esperable y por lo tanto para ello estamos muchísimo más preparados para lidiar de ello. Creo que este es el punto más importante del debate y responde cualitativamente a algo que las oposiciones en ningún momento hicieron. Pero ahora vamos a ganarle a las oposiciones. ¿Qué nos dice alta oposición? En primer lugar, que las universidades se van a lavar las manos y van a admitir a la gente solo a través de la lotería. Panel, en status quo, que es su lado, que ellos tienen que defender, hay un método predominante, estándar, con el cual se hace la selección de la mayoría de los estudiantes. Y hay procesos alternativos que son excepcionales. Toda su acción afirmativa, panel, es la excepción. No es como que en el status quo somos súper inclusivos y seleccionamos a todo el mundo a las universidades por acción afirmativa. Es algo excepcional. Razonablemente, entonces, en nuestro mundo, el modelo predominante es la lotería, pero también existen modelos alternativos en igual cantidad y en igual calidad que permiten que sigan existiendo las becas y que sigan existiendo otras afirmativas, otras acciones. Entonces, ¿por qué el punto de las acciones afirmativas de oposición lo terminamos ganando nosotros? En primer lugar, porque es falso que terminan siendo más útiles para atender a la población más vulnerable. ¿Por qué? Porque ya Nelson te explica desde que entra en su extensión que las más desfavorecidas, que tienen más criterios de interseccionalidad, no logran cumplir con los mínimos para pasar la prueba que de su lado tienen que hacer como mecanismo predominante para entrar a la universidad. No logran acceder a esa educación universitaria. Esto es simétrico. ¿Dónde se rompe el clash y dónde está el punto de quiebre? De mi lado de la casa atendemos a la población sobre la cual la moción tiene más capacidad de cambio, los moderadamente vulnerables, que sí logran tener ese mínimo base, pero que jamás van a poder competir con alguien que además de ese mínimo base es millonario, tiene privilegios y hace 100 actividades extracurriculares. ¿Qué es lo que hacemos de nuestro lado de la casa y dónde se rompe el debate? Lo ponemos literalmente en igualdad de condiciones, panel. Así yo quedo en igualdad de condiciones, tengo literalmente las mismas posibilidades de entrar que el millonario que tiene todas esas actividades extracurriculares y tiene tutores privados. Tiene las mismas posibilidades de entrar que yo. ¿Qué implica esto? En primer lugar, que desaparecen los sesgos tanto de género, de raza, de identidades disidentes, etcétera, que pueden estar involucrados en ese proceso. Segundo, que rompemos con el proceso ineficaz de una prueba que es circunstancial y que si tuviste un alto o un bajo ese día, pues simplemente no entraste. Tercero, que estadísticamente es muchísimo más probable que los admitidos no se van a concentrar en una élite, porque probabilísticamente no se tendría sentido. Por eso el azar es una forma de muestreo aceptable para métodos científicos y para estudios. ¿Por qué? Porque estadísticamente es muy poco probable que todos los cupos se concentren en la élite, como sí lo hacen en el status quo, dato con el cual no lidia jamás ninguna de las oposiciones. Eso lo que quiere decir es que cuantitativamente te garantizo más diversidad, hay una certeza aquí, pero que en segundo lugar, esas becas, esos convenios y esas cuotas que te probé que a mi lado también iban a existir, es menos probable que queden ocupados por los más privilegiados del subgrupo. O sea, la cuota de género que usualmente termina ganándosela la mujer blanca, ahora probablemente como esa mujer blanca ya entró con el otro sistema, va a quedar a una mujer que sí es interseccional y que tiene menos posibilidades de acceder a ella de su lado en el status quo. Creo que esta comparativa está clarísima, punto a la alta. De mi lado de la casa, cuando me doy cuenta que la gente que no entra a la universidad es la más vulnerable, tengo razones para revalorizar el trabajo que hace esa gente o exigir no, y hacer que se pero tu reforme. lado de la casa es el status quo y eso no sucede. No, tu lado de la casa es el status quo, eso no sucede en el status quo. Hay narrativas de fracaso muy fuertes. Creo que en ese sentido termina siendo muchísimo peor. Lidio con baja de oposición y que nos está diciendo que las personas pobres van a dejar de querer esforzarse porque creen que no saben si van a llegar o no van a llegar. Esto es absurdo, panel. Primero, las personas quieren acceder a la misma oportunidad de estar en la lotería y esa mínima oportunidad tienen incentivos para esforzarse. Segundo, si no lo logran, quieren acceder a otras oportunidades laborales. Tercero, creo que esto simplemente no sé, una visión que no se va correspondiendo con lo que es realmente la falta de acceso a las oportunidades que tiene este tipo de personas y cómo las valoran una vez que acceden a ellas y por lo tanto tienen incentivos para hacer el mejor esfuerzo posible y tener el mejor rendimiento. Panel, creo que al final lo único que falta por recalcar aquí es la experiencia cualitativa. En todo mi proceso educativo durante el bachillerato, lo que yo voy a hacer es dejar de sentir presión de que mi 17 no es suficiente porque mi compañero tiene 18 y que si no lo logro estoy fracasando. Creo que eso lo que quiere decir es que hay una presión saludable para llegar al mínimo, pero no suficiente como para que yo deje de disfrutar mi educación y por lo tanto pueda dejar de acceder a tener un mejor aprendizaje a través de ella y a otorgar y a adquirir las mejores herramientas que ella me puede dar en mi proceso preuniversitario. Creo que eso te va a durar para toda la vida. Creo que este es el impacto que al final termina ganando todo el debate. Así que gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Llamamos entonces ahora a Isabela para hacer el discurso del debate con la oposición y cerrar con este debate. Hola, ¿se me escucha? Se escucha perfecto. Vale. Un segundo, estoy arreglando las notas.
Vale, empiezo en 3, 2, 1. Panel, Amadeo ya ha ganado este debate desde la extensión. Vamos a entender qué es lo que hace en su discurso. Amadeo te explica cómo probablemente estas medidas tienen repercusiones desde antes. Creo que esto es algo que todas las cámaras no visualizan. Es decir, cuando yo aplico una medida de este caso, termina afectando todo el proceso educacional. Creo que los mayores impactos van a ser a la cantidad de personas que van a terminar accediendo verdaderamente a postularse a algo que ahora es un concurso completamente aleatorio. Y esto es extremadamente importante. No sé si la Cámara Baja del Gobierno no entiende o decide deliberadamente tergiversar el caso. Vamos a entender por qué como sus respuestas son completamente ineficientes a lo que verdaderamente era nuestro caso. ¿Qué nos dicen? Como que sí, la gente va a querer acceder de la misma manera a la lotería. Es que justamente no. ¿Cómo vas a entender que unas personas que están básicamente seguras de que el sistema está completamente en su contra, que cada vez que existe la posibilidad de lanzar una moneda, las cosas no salen a su favor? Entendemos que las personas vulnerables, como su capacidad de poder visualizar que yo voy a ser el uno que se va a ganar esa lotería, verdaderamente son mínimas. Cuando yo no tengo capacidad de tomar riesgo, cuando yo no tengo certezas de que si es que puedo tomar ciertas acciones, voy a entrar porque el sistema injusto en este punto al menos me da cierta capacidad jurídica, me da seguridad jurídica en, mira, tú cumples estas cosas, vas a entrar, entonces si te esfuerzas y dedicas el tiempo, vas a entrar. Ahí es cuando verdaderamente entendemos que estos padres de estos niños vulnerables probablemente les digan como, mira, si yo veo que a través de tu carrera y a través de como todos los años que has estado en estudio te está yendo muy bien, tengo muchos menos incentivos para sacarte versus un mundo en el que, vale, te puede ir bien, te puede ir mal, igual te voy a sacar, porque para que tú entres a jugar la lotería con lo que va a ser nuestro futuro, a jugar la lotería con 2 años de tu vida en los que puedes estar produciendo, es increíblemente contraintuitivo. Este es el delta. Aquí es cuando la gente deja de aplicar y aquí es cuando la gente no entra a esta lotería y termina jodiéndose la vida, básicamente. Creo que entonces vamos a como otra respuesta a la Cámara Baja de Gobierno. ¿Qué dicen? Como que no, las narrativas del éxito y el fracaso, las narrativas de que si no entro a la universidad voy a ser un fracasado, todo este cosa, lo que sea. Vale, ¿cuál es el problema aquí? ¿A quién verdaderamente afectan estas narrativas sobre el fracaso y quién tiene su valor personal linkeado con el acceso a la universidad? Los alumnos de alta exigencia. En el resto de la población, de hecho, esta narrativa se ha permeado muchísimo. Ahora es mucho más válido en el statu quo acceder a tu valor a través de otras cosas, a menos que seas un pibe que quiere estudiar medicina y entonces tu valor está en tus notas y tu valor está en poder entrar a la universidad con esas notas y con ese esfuerzo. Creo que ahí es donde se ve todo el daño que te mecanizan desde la baja de gobierno, porque nunca entiendo por qué carajos a alguien que le sudó la polla como esforzarse por 16 años de su vida, ahora le va a generar como un perjuicio súper grande, no entra a la universidad, no puede ser. Vale, creo que igualmente en su lado de la casa existen como mecanismos que yo puedo tomar para poder como lidiar con estas cosas cuando yo entiendo que existe cierta responsabilización. Creo que el hecho de sentirme mejor a través de esto es una lotería y al final no me tocó, exacerba en las personas intrínsecamente el injusticia, este sentimiento de que no tengo control y este sentimiento de que nada es determinado, es algo súper fuerte para pedirle a como niños de colegio que lidien con eso. Creo que cuando les damos mecanismos de, mira, lamentablemente si te va a afectar tanto, debiste habértelo tomado en serio antes. O hay cosas que puedes hacer para subsanar el daño de no haberte esforzado lo suficiente. Porque existen soluciones concretas. Si tú tomas estas medidas concretas, vas a entrar, pero las tienes que tomar, porque si no, te jodes. Creo que eso es como mucho más intuitivo. Vale. Vamos a entender ahora cómo crashea esto con el caso de la alta de gobierno. La alta de gobierno habla de como justamente las desigualdades de acceso y por qué como probablemente si una persona vulnerable no puedo acceder de la misma forma a las notas base o las notas buenas que necesito. Creo que esto de hecho es un sobreimpacto cuando entendemos que existen medidas en las cuales en el statu quo a personas vulnerables se les valora mayormente su capacidad académica, tienen más incentivos para enfocarse en lo académico y generalmente terminan llegando a resultados mejores, porque creo que no están contextualizando completamente bien el debate. Es decir, cuando entendemos que en mi lado de la casa probablemente a una persona que en las aplicaciones para las universidades se ve
sé que tienen menos recursos, no le voy a valorar de manera tan fuertemente los extracurriculares, y generalmente los extracurriculares de hecho se usan como lógicas de subsanación cuando no tengo los resultados académicos suficientes o suficientemente grandes. Creo que en mi lado de la casa eso no sucede, porque tengo incentivos para verdaderamente esforzarme, porque sé que existe este camino y como si lo tomo, las cosas van a estar bien, y como aún así, si no entro a las mejores universidades, porque ahí es cuando verdaderamente los extracurriculares terminan siendo todo, probablemente sí pueda entrar a alguna universidad si es que me concentro y como llego a tener buenas notas. Y solo en mi lado de la casa entendemos que esto sucede porque existe esta seguridad jurídica, existe esta decisión en el paso previo, y no me estoy jugando básicamente mi futuro y el de toda mi familia diciendo, bueno, si es que queda la lotería, jaja, y si no, pues nos jodemos todos, ¿no? Entonces, antes de seguir el punto de la alta, si es que lo tiene. Panel, es súper contraintuitivo creer que cuando la línea de exigencia baja y solo te pido el mínimo, las personas van a no querer entrar. Creo que lo que antes era un no seguro, porque no tenía chances por mi promedio, ahora es un tal vez. Y eso... No, el problema es que tienes un enfoque como incorrecto en que, no, antes no era un no seguro, antes era un si yo estudio, si yo me saco 9, si yo me saco 10, es un sí seguro, es un 80% probable que sí. Estas son las personas a las que verdaderamente afecta el debate. Cuando nosotros entendemos que a todas estas personas que antes tenían mecanismos y ahora ya no los tienen, que antes podían tomar acciones concretas y ahora ya no pueden hacerlo, a las que les estás pidiendo que confíen en un sistema aleatorio que en todas las opciones les termina jodiendo, nunca van a cumplir este paso previo. Entonces, bueno, el resto del caso de la alta de gobierno es como explicarnos por qué las calificaciones no son estandarizadas y son arbitrarias y son malas, y su solución es, bueno, vamos a solucionarlo con más arbitrariedad. Creo que igualmente, como el caso de Amadeo termina ganándole al caso de la Cámara Alta de la Oposición, porque si se dan cuenta, el caso de la Cámara Alta de la Oposición depende de que se estén tomando estas medidas de subsanación, no esté como acciones afirmativas que, ok, pero nunca prueban completamente qué tanto ni qué tan efectivas son verdaderamente para subsanar todo lo que nos están explicando desde las cámaras de gobierno. Lo que sucede es que el caso de Amadeo verdaderamente prueba que existe un perjuicio comparativo a las personas más vulnerables del debate en dos ejes. Uno, las personas que no van a tomar este paso previo, pero dos, también los alumnos de alta exigencia que han sido completamente olvidados en este debate y son a los que el daño se les genera en como mayor cantidad. Son importantes. Ganamos. Muchísimas gracias por ese discurso y con eso cerramos el debate de esta ronda.